Bueno, ya están con nosotros referentes de hijos y de derechos humanos. Está el doctor Guillermo Muné y también está con nosotros Valeria Silva para charlar de lo que pasó, de lo que se dio a conocer. Esta intención, porque ya se terminaron de alguna manera seleccionar y escanear para que puedan ser digitalizados los archivos de la Iglesia de la última dictadura. De esta manera lo anunciaban representantes de la Comisión Episcopal Argentina. Además del mea culpa, tenemos la contundente voluntad también de prestar este servicio, llámesele también como deuda y también como aporte, como un aporte a la reconciliación. Volvemos a insistirlo. La reconciliación no se opone a la justicia, no se opone. Me parece que esa contradicción o esa dialéctica no hay que utilizarla entre nosotros. Estamos en el año de la misericordia y la misericordia justamente ilumina la justicia. Es cierto que la Iglesia tal vez no hizo todo lo que podría haber hecho, eso es cierto y pedimos perdón. Pero complicidad es una palabra que creo que de los documentos va a surgir otra palabra. Yo casi me atrevo a decir que una vez que se pueda tomar contacto con todo el camino, la presencia de la Iglesia va a aparecer con más luces que sombras, con más luces. Sombras siempre puede haber, seríamos mentirosos y no hay una actitud corporativa de defensa, no. Para nosotros el límite de toda defensa de cuerpo es la verdad, es la justicia. Así que si un hermano mío, obispo, ha tenido una actitud que aparece, bueno, lo lamentaré. Bueno, este es un fragmento de Monseñor Arancedo y de Monseñor Poli en la conferencia de prensa. Ellos decían, esto suma a la reconciliación y se va a poder conocer cuál fue el rol de la Iglesia. ¿Se va a poder conocer? ¿Cómo les va? Gracias por venir. Gracias a vos por la invitación. ¿Se va a comenzar? Yo creo que en principio los militantes y las víctimas, los familiares de las víctimas, conocen cuál fue el rol de la Iglesia. No sé si es un misterio para los argentinos cuál fue el rol de la Iglesia durante la dictadura. Lo que sí le pidió Estela de Carlotto es documentación que sirviera, porque dentro de uno de esos roles que tuvo la Iglesia durante la dictadura, también estaba en la situación de ser quienes elegían las familias bien, las buenas familias, que iban a criar los hijos de los militantes asesinados. O sea, que esto podría abrir una puerta para conocer dónde están los otros nietos que todavía se están buscando. Ese fue el pedido concreto de Estela, de poder llegar a esos archivos. Pensemos que en el caso de Sabrina Udiño, que es la hija de Raquel Negro, por ejemplo, en Rosario, el represor que confesó, Constanzo, dijo que fueron a ese convento y dejaron la bebé en la puerta, incluso contando que había puesto un escarbadiente en el timbre, y lo dejaron trabado al timbre y ahí dejaron la bebé. Después esa bebé hizo un circuito, fue llevado por las monjas a un hogar de niños y hizo un circuito de adopción legal. Hay otros casos también en ese mismo convento donde esos mismos genocidas dejaron otras criaturas. Bueno, para nosotros es importante, por ejemplo, saber en qué fecha, cuántos niños, de qué sexo, en qué estado, en qué condiciones llegaban a esos conventos. Si se tienen registro de dónde fueron destinados después, qué familia los recibió. Claro, porque lo otro también que está establecido históricamente es la participación de organizaciones católicas orgánicamente vinculadas a la Iglesia Católica Argentina, relacionadas con la ubicación de niños para la adopción, que intervinieron como entidades de confianza para el aparato del terrorismo de Estado, en esta asignación de los bebés robados a lo que ellos consideraban buena familia, es decir, la familia que iba
a criar un niño en la mentira y en la impunidad del homicidio de sus padres, eso se consideraba una buena familia. Y ahí está establecido históricamente que hay organizaciones de la Iglesia Católica que intervenían en este tema de las adopciones de niños, que tenían influencias en los juzgados de familias o de menores de la época, e influencia en las llamadas casas cunas. Claro. Y es eso, esa omisión, todas estas décadas de la Iglesia Católica de aportar esa información clave para que no se mueran los familiares sin conocer a su nieta, a su nieto, su sobrina, su sobrino, su hermana, su hermano, lo que reclamó Estela de Carlotto a Jorge Bergoglio, y que este anuncio que se hace ahora realmente es un aporte efectivo, real, positivo, si contiene esa información. Si no la contiene, una vez más, estamos ante una selección de aquellos documentos menos comprometedores y que nos privan del conocimiento de información que no puede tener más demora. Ya son muchos años que las hermanas, los hermanos superan los 40 años y no se encuentran con sus familiares, que las abuelas van falleciendo. Así que en esto que, como dice Valeria, que tenemos la expectativa de efectivamente qué contenido tiene esa información. Desconfían que esté completo el archivo. Lo ideal hubiese sido la desclasificación del archivo completo, no la selección previa a la digitalización. Yo, esto que decía la nota anterior, nosotros no tenemos miedo, que decía este señor Poli, si no hubieran tenido miedo, o por lo menos alguna intención de guardarse alguna cosa, nos hubieran dado los archivos sin desclasificarlos. O sea, así lo que se conoce el los acceso directo de las investigadoras, los investigadores a los archivos, que el trabajo directo con el material, para todo investigador serio, que no tiene por qué eso pensar de que hay un riesgo para la documentación. Así se trabaja con toda la documentación histórica, por ejemplo, la que está en el Fondo Histórico de la provincia y que administra la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, por ejemplo, para un ejemplo, se trabaja y se accede. Valeria hace mucho trabajo de ese tipo, directamente con el material documental. Sin intermediarios, sin esta selección previa. Esa selección, y eso nos llama la atención en el sentido que, como dice Valeria, se sabe cuál fue el rol de la Iglesia en aquel momento, cuántas víctimas tiene la Iglesia no defendidas por la Iglesia, entre obispos, sacerdotes, religiosas, que digan que de esta documentación que van a dar a conocer surgen más luces, mucho más luces que sombra. Bueno, es llamativo. Porque el otro dato que tampoco se precisó es si va a ser de uso público o si solamente van a poder acceder a estos datos aquellos que están participando como querellantes en las causas. Hasta ahora lo que hemos visto han sido la conferencia de prensa y lo que ellos han publicado y han contado a los periodistas, que sería para acceso de los familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Porque al igual que la mayoría de los argentinos, por lo menos en ese momento, incluso sobre todo las víctimas y los familiares, confiaban mucho en la Iglesia Católica. Entonces se les escribían muchas cartas, se les contaban muchas cosas. Nosotros, con el devenir de la democracia, nos encontramos con una iglesia que empezaba a decir: nosotros no sabíamos nada. Pero los primeros que supieron todo lo que pasaba en la Argentina fueron, sin lugar a dudas, los religiosos, porque las personas confiaban mucho en ellos, no solamente las víctimas de la dictadura y sus familiares, sino también los victimarios. Sí, no, aparte hubo muchos capellanes que fueron a los centros de detención. Esto es conocido y está notificado también. O sea que se conocían, por lo menos algunos capellanes, el Monseñor Saspe también.
sabía ahí, y tuvo claro, su participación. Ahí recordaba hoy, mirando notas y entrevistas, que cuando se cumplieron los 30 años del golpe, Bergoglio había hecho un intento de decir abrimos archivos, y se publicó un libro, la Iglesia publicó un libro que se llamaba algo así como Iglesia y Democracia, que fue, digamos, criticados por otros periodistas, por Horacio Berbisky, porque los archivos que publicaba estaban ya fragmentados, no eran todos los archivos, o ni siquiera la nota completa de esa publicación. Nosotros no sabemos, porque todavía no hemos visto, no los tenemos para verlos, ya con el correr de los días vamos a ir viendo de qué se trata. Esperamos sobre todo que se trate especialmente que podamos avanzar en la búsqueda de nuestros hermanos y hermanas. Sabemos que existían informes que se circulaban dentro de la iglesia donde algunos párrocos le informaban a la cúpula de la iglesia que tal o cual cura tenía relación con los guerrilleros, como en el caso de Jalik, por ejemplo, y hacían como informes de inteligencia y hacían como inteligencia dentro de la misma iglesia. Sabemos aquí los testigos de causas por delito de lesa humanidad que estuvieron detenidos, hablan de cómo algunos curas como Guadagnoli, por ejemplo, más que tomarle una confesión de decir, bueno, ¿cómo estás?, cuando hacían la visita a los presos, lo que hacía era interrogarlos y tratar de sacarle información. Han sido muchas las participaciones. Hay tantas víctimas del terrorismo de Estado, sacerdotes, monjas, obispos, que la Iglesia en aquel momento no defendió y que tampoco a lo largo de este tiempo ha dado a conocer la información que sirva para el juzgamiento de los responsables. Estamos hablando del asesinato del obispo de San Nicolás, Ponce de León, del obispo de La Rioja, Angelelli, de los secuestros, torturas, tormentos de decenas de sacerdotes, incluidos en la provincia de Santa Fe, el padre Troncoso de Rafaela, el padre Jacuzzi de Reconquista, el padre Boero de Santa Fe, bueno, las religiosas, como los conocidos casos de las monjas francesas, Dumont y Duquet. La Iglesia en esa autocrítica debería encontrar en estas personas que se comprometieron plenamente con el mensaje cristiano de compromiso con los pobres, encontrar en esas personas sus figuras más importantes respecto de una actitud opositora a la dictadura, y por lo tanto recordarlos, homenajearlos en la memoria de un modo destacado, resaltado, y tendrían que aportar la información que sirva al juzgamiento de los responsables de los crímenes que padecieron, que incluyen tanto de las fuerzas estatales del terrorismo de Estado como algunos miembros de la jerarquía eclesiástica también. Yo les agradezco que se hayan acercado para tener esta primera impresión. Seguramente cuando se vayan conociendo estos archivos los volveremos a convocar. Gracias de nuevo. Bueno, gracias a vos. Pausa, la última, ya regresamos. Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir.